Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, pues ya estamos en el cuarto y último vídeo del nuevo taller de teatro online de Getafe, de Juventud. Pues bueno, hemos ido hablando en los vídeos anteriores sobre la importancia del cuerpo, del lenguaje corporal, sobre la timidez, sobre cómo nos repercute pues, en muchos sentidos, cómo superarla, que es básicamente lanzándose. Hemos hablado también de la importancia de la imaginación, de la creatividad, de la voz, de lo importante que es como otro instrumento. Bueno, hemos ido hablando también de las emociones, bueno, hemos ido tocando diferentes partes, ¿no? Que, bueno, pequeñas pinceladas para hacer una pequeña introducción al mundo del teatro. Y en este último vídeo me gustaría hablaros de algo que es, bueno, pues muy importante, que es la improvisación. La improvisación, claro, diréis, en el teatro hay un texto cerrado, tal. Vale, sí, es cierto que la gran mayoría de las veces cuando hacemos una obra de teatro, pues hay un texto que hay que, digamos, entre comillas, respetar, ¿no? Pero eso no quita que incluso en esos casos el actor tiene que saber improvisar, tiene que, bueno, que tener esa capacidad, pues por lo que sea, porque de repente no se acuerda del texto o hay un compañero que no se acuerda y le tiene que ayudar, o directamente porque hay momentos maravillosos y increíbles donde el actor improvisa, sale su vena más creativa y más artística y de repente, pues bueno, hace una maravilla con ese texto, ¿no? Entonces, eso es básico para un actor, saber improvisar. Entonces, sobre el tema de la improvisación, ya lo voy a decir, probablemente me repita alguna vez en este vídeo también, es que es un mundo inmenso, enorme, y es difícil resumirlo en un vídeo tan corto, ¿no? Pero bueno, al menos para explicaros 3 o 4 cosas o explicaros un poco lo que es, voy a intentar ser, bueno, no ser muy complejo y intentar ser muy clara y quizás a lo mejor parezca que es simple, porque ya digo, es un mundo muy grande, pero bueno, a ver si consigo transmitiros lo que más me interesa contaros sobre ello. ¿Vale? La improvisación en sí, pues bueno, evidentemente improvisar es hacer algo que no está pensado, ¿no? Entonces en el teatro es lo mismo. Leo literalmente porque me parece que es muy interesante esta frase, dice: la improvisación en teatro es una creación grupal o individual, única e irrepetible, construida momento a momento a partir de impulso e ideas del participante o los participantes. Para improvisar, por lo tanto, el actor o la actriz dispone de su voz y de su imaginación. Creo que es bastante claro. Evidentemente, si es en grupal, pues aparte de su voz y su imaginación y su cuerpo, tendrá la de sus compañeros, ¿vale? En la gran mayoría de las veces que improvisamos, pues, a ver, si tú estás improvisando en medio de una escena donde ya hay un atrez, un vestuario y tal, pues es lo que tienes, pero muchas veces cuando se hacen juegos puros de improvisación, no dispones de ese material, ¿vale? Cosas positivas que tiene la improvisación, bueno, pues evidentemente todo lo que he dicho positivo en el primer vídeo sobre el teatro, pero es que además la improvisación pura y dura, lo he dicho muchas veces, ¿no? Que el teatro no solo lo utilizan los profesionales, sino que también lo utiliza la gente para el desarrollo personal. Lo he dicho, sé que me repito, pero es importante. Pues por ejemplo, cosas como la capacidad de percepción, de expresión, de comunicación, la autonomía, el fomento de la creatividad, de la autoestima, o sea, todas esas cosas son importantes y además ayuda al estímulo del sentido del humor y de la creación como tal. Colectiva, porque la gran mayoría de las improvisaciones colectivas son más divertidas, pero bueno, también individuales, ¿no? Entonces, quiero que os quedéis con esta frase, que es que la impro es el arte de la espontaneidad. Queda claro, ¿no? Yo creo que es como muy clara esa idea, muy visual. Y hay muchas cosas que a tener en cuenta de la improvisación, pero la improvisación pues también se entrena, aunque os parezca muy raro. Se entrena porque tú tienes que estar despierto, tú tienes que tener la imaginación a flor de piel, tú tienes que tener pues la escuchar literal, no solo el hecho de que tú escuches, sino que tu cuerpo esté escuchando, no sé si nos entendemos, pues todo eso tiene que estar muy alerta. Entonces
hay una serie de claves, digamos, para trabajar la improvisación, para poder entrenar la improvisación que son importantes. Hay una cosa que es básica y es aceptar. O sea, en la improvisación todas las ideas, sobre todo si las haces grupales, son importantes, tienes que integrarla. Nunca, no es bueno negar ninguna de las cosas que te vengan. La imaginación tiene que estar activa, como he dicho, a flor de piel. La escucha, igual, que también lo he comentado. Luego ser espontáneo, es mucho más importante ser espontáneo que otra cosa, ¿vale? Y no pensar demasiado, directamente lo que te venga, lanzarlo. A veces saldrán cosas muy locas, pero a medida de ir entrenando, pues irás mejorando, ¿no? Y esas cosas tan locas que a veces funcionan mucho, a veces no, pues bueno, lo irás puliendo. Y luego el tema de la atención y estar concentrados. Cuando improvisamos tienes que estar concentrados, porque tú estás en esa determinada situación, ¿vale? Y sobre todo lo bueno que tiene la improvisación es que al final lo que tienes que hacer es disfrutarla, porque es un proceso que es muy creativo y acaba enganchando a la gran mayoría de la gente que lo prueba, ¿vale? Las improvisaciones pueden tener, a veces te dan una idea, te desarrolla una situación y a partir de ahí es cuando empieza a crearse, pues venga, vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cosas más frescas, más interesantes y más vivas que tiene el teatro. Y entonces ahora me gustaría hablaros de lo que sería la caracterización de personaje, la creación de un personaje. A ver, esto también pues es un mundo inmenso, ¿no? Entonces, bueno, para que nos entendamos, la caracterización de personaje es conocer, es como si supieras la vida, entre comillas, de tu personaje, ¿vale? Va desde a lo mejor cómo se ve visualmente, qué tipo de vestuario lleva, qué atrezo lleva, yo qué sé, desde lo más visual, más aspecto en sí, hasta temas como su psicología, ¿no? Cómo es, su carácter, qué le mueve, qué emociones le rodean, por qué actúa de una forma, por qué actúa de otra. O sea, son cosas, básicamente es eso, es conocerle, es ser capaz de entender cómo, por y para qué actúa, ¿vale? Yo qué sé, ejemplos. La caracterización de personaje, pues muchos actores empiezan a crearlo y a caracterizarlo desde una forma corporal, otros desde un tono de voz diferente y otros pues porque entienden su psicología literal, ¿no? Su carácter al 100% y por qué reaccionan. Cada actor es un mundo, cada actriz es un mundo, entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Depende de gustos y esto es... pues bueno, cuando tú empieces a jugar, a crear personajes, pues llegará un momento donde probablemente pues te interese más un lado o empezarás por un lado o por otro para crearlos. Pero bueno, creo que queda bastante claro a lo que me refiero, ¿no? Dicen que hay como una serie de preguntas básicas que tienes que saber responder de él, como si te hicieran un cuestionario, igual que tú desde tu persona sabes responderlo, pues para tener una buena caracterización y conocer de verdad tu personaje serías capaz de responder, yo que sé, hasta si tiene un perro y cómo se llama. Pues es un ejemplo, ¿vale? Estamos hablando de que a nivel profesional los actores investigan mucho sobre los personajes. Esa información, la gran mayoría, muchas veces si tú tienes un texto va a venir ahí, ¿vale? Vas a saber muchas cosas de tu personaje al leerlo, al leer literal cómo reacciona a lo que cuenta la obra, las acotaciones que vienen, también te da información la persona que te dirija, evidentemente, y a veces, bueno, y evidentemente lo que aporte el actor, pero otras veces esa caracterización de personaje, esa creación de personaje, cuando no hay un texto, es única y exclusivamente la base es el actor, va a hacer a partir de él, de su imaginación y de su creatividad, ¿vale? Pero sí es cierto que lo que tiene que hacer es conocerlo y ser capaz de interpretarlo porque primero lo conoce, ¿vale? Aunque parezca un poco rollo lo que acabo de decir, es literalmente eso. ¿Qué más? Espera que estoy leyendo. Bueno, digamos que así, de una forma muy resumida, para que os hagáis una idea, para empezar a crear o a jugar con un personaje, yo os propongo que primero penséis una composición corporal, no cómo se mueve, si es que se mueve de una forma determinada, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Creéis que se mueve igual una persona que tiene un dolor de tripa brutal o un ejecutivo que una monja o una persona loca? Pues no, ¿verdad? Pues por eso me refiero que cuando empezamos a jugar con personajes tienes que tener una composición corporal determinada, ¿vale? Cómo se mueve tu cuerpo. A veces es interesante también que busquéis pues una voz, si la queréis matizar.
Pues, por ejemplo, aquí que podéis jugar, para empezar a crear personajes, pues tonos graves, agudos, o por ejemplo acentos, o por ejemplo muletillas, ¿no? Habituales que ese personaje diga. Ya sé luego si os queréis complicar en tema voz, pues hay un mundo también ahí por explorar. Pero lo siguiente también interesante que deberíais saber es un poco saber qué carácter tiene y cómo reacciona. Carácter, para que os sea más sencillo, pues qué tipo de emociones más o menos están presentes en ese personaje. Pues es prepotente, o es tranquilo, o es gracioso, o siempre está cansado, por ejemplo, ¿vale? Siendo muy básicos para que intentáis, o sea, me intentéis, o sea, me sepa explicar y que vosotros me entendáis con facilidad, ¿no? Y además, dependiendo de esas emociones que en general le rodee, esa psicología que tenga, pues evidentemente va a tener unas reacciones diferentes, ¿no? Probablemente, vuelvo a lo mismo, una persona que está enfadada no va a reaccionar probablemente igual que una persona que siempre está cansada, por ejemplo, ¿vale? O siempre enfadada y una persona que siempre está sonriendo y alegre, ¿vale? Pues digamos que esto es muy básico, ¿vale? Para que tengáis en cuenta para empezar a crear personajes, ¿vale? Y bueno, yo ya con esto creo que es suficiente. Ya os digo que necesitaría muchos minutos y mucho tiempo para hablar de creación de personaje, porque hay 1000 juegos, 1000 formas de llegar, 1000 técnicas, y evidentemente lo básico es la imaginación que tú tengas y le pongas a este proceso. Y bueno, para terminar, lo que me gustaría es proponeros un último juego donde poner en marcha, en general, en este juego se pone en marcha todo lo que os he ido contando, ¿vale? A lo largo de estos vídeos y sobre todo el tema de la improvisación y caracterización de personaje. Así que, bueno, os propongo el último juego. Y el juego, entonces, que os propongo se trata de improvisar. A ver, claro, vais a decir, ¿hay un texto? Sí, pero ya os he dicho que se puede improvisar sobre un texto, ¿vale? Entonces, os voy a leer un pequeño textito y lo que quiero que hagáis será improvisar sobre él, es decir, que no tenéis que decirlo literal, ¿vale? Pero sí basaros en él y además improvisar un personaje, que os imaginéis qué personaje puede estar diciendo ese texto y que lo hagáis como queráis. Leo el texto, ¿vale? El texto dice, ¿qué tal? Hace bueno hoy, ¿eh? ¿Lleva mucho tiempo dentro? ¿No? ¿Alguien ha llamado a la puerta por saber si... Es que no se oye nada. Yo lo digo por su seguridad. La última vez que me quedé encerrada fue muy duro. Ese es el texto. Como veis, no es muy largo. Y bueno, yo os propongo pero bueno, si vosotros os apetece escribir algo o coger cualquier monólogo que os guste, que conozcáis, pues también me vale, o sea, quiero decir, también vale. La idea es que con un monólogo bastante sencillo, que aparentemente, no sé si queda, bueno, yo sé perfectamente dónde pertenece, porque el monólogo lo escribí yo, pero quiero decir, no deja muy claro, o sea, deja libertad absoluta para que vosotros lo que hagáis sería, pues, escucharlo varias veces, leerlo, si os lo transcribís, leerlo varias veces, y la idea es que os imaginéis dónde puede estar pasando esta situación y sobre todo, qué personaje puede estar diciendo esto, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que yo leo o sea, con este monólogo que os he leído, yo podría pensar que esto es, pues yo qué sé, no sé, la cola de un cuarto de baño, yo qué sé, en un supermercado, o puede ser, no sé, en la salida, hablando con mis amigos, en alguna situación determinada, yo qué sé, no sé, cualquier situación. Imaginaos, ¿dónde podría estar pasando este texto? Y una vez más o menos vuestra imaginación veáis dónde puede estar pasando esto, le coloquéis, digamos que lo pongáis en una situación, lo siguiente es qué tipo de personaje podría estar diciéndolo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de personaje? Pues puede ser un personaje hablador, puede ser un personaje tímido, torpe, divertido, no sé, y dependiendo de esa característica que le des, pues sería cómo andaría, cómo se movería. Si es un personaje nervioso, gesticularía mucho, no gesticularía. Si es un personaje divertido, no sé, ¿entendéis por dónde voy, no? Intentar darle algo que se note a nivel corporal, y evidentemente va a ir detrás la voz. Quiero decir, si es un tío divertido o si es un tío, o yo qué sé, o si es un tío muy tímido, pues probablemente su tono de voz no sea muy alto, o no voy a decir susurrar, pero digamos que no va a ser igual que si es un tío
un chico, una chica que se exalte rápidamente, ¿no? No va a ser lo mismo, ¿vale? Pues también me gustaría con el tema de la voz, por ejemplo, dice palabrotas, ya os digo que el texto lo podéis improvisar, ¿no? Pero las dice, no las dice, hace muchas pausas, no las hace, porque yo lo he leído sin acotaciones. Tiene un ritmo rápido, lento. O sea, todo esto es lo que quiero, que me gustaría que decidáis cómo lo interpretaríais vosotros. O sea, que empecéis a jugar un poquito con los personajes. Entonces, bueno, esta es la idea. Tampoco quiero que profundicéis muchísimo, o sea, simplemente con el hecho de intentar jugar un poco con eso me valdría. Y el tema de pensar en emociones pegadas a ese personaje os va a ayudar. Así que ya está. Bueno, yo creo que es un reto, teniendo en cuenta que solo han sido cuatro vídeos, pero bueno, es divertido. Ya os he dicho que la historia en el teatro muchas veces es hacerlo, eso es lo más importante. El resultado, pues bueno, puede ser mejor o peor, yo eso no lo discuto, pero el hacerlo ya tienes, o sea, la mayor parte ganada. Como os digo siempre, si os apetece grabaros, compartirlo con nosotros, al final del vídeo viene como suscribiros al canal y bueno, lo podéis compartir con nosotros o bueno, simplemente daros, bueno, lo que nos queráis contar, pues ahí estamos, ¿de acuerdo? Y nada más, por mi parte, simplemente deciros que me lo he pasado muy bien haciendo este taller, que espero que vosotros también, espero que os haya picado un poquillo más el gusanillo del teatro. El teatro es un mundo maravilloso en muchos sentidos, yo creo que es de las mejores cosas que hay en el mundo, junto con el cine. Y me encantaría que si esto os ha gustado, os aseguro que de forma presencial esto no tiene precio. Así que me encantaría que nos conociéramos, espero el año que viene, os animéis y os apuntéis a las clases presenciales, que espero que las tengamos, y para mí será un placer vernos allí. Así que muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Y nada, que el teatro es vida, así que siga la función. Un saludo. Adiós.